Bien, entonces estamos entrando en el tema. Ve la pantalla y me escucha, ¿no? Sí, Sí, licenciado. sí, licenciado. Oh, Buen día, sí. Sí, licenciado, buenos días. buen día para todos. Entonces estamos entrando ahora en el primer ciclo de transacción. En realidad, no es importante con cuál ciclo de transacción empiecen, pueden empezar alternativamente con todos. Sin embargo, también es importante considerar que en el proceso de auditoría, cuando estamos, a ver, vamos a repasar muy rápidamente esto que son la evidencia. Cuando estábamos viendo el capítulo de evidencia, eh, es importante considerar los momentos en los cuales uno debe realizar un trabajo de auditoría. Entonces, dependiendo del enfoque que se tenga, entonces uno debe buscar las mejores oportunidades de realizar un trabajo. De hecho, el uso de las aseveraciones nos llevan a que hoy en día estemos pensando en asociar las aseveraciones de saldos de cuenta y transacciones. En el ejemplo de saldos de cuenta, ya saben ustedes que están todas las cuentas de balance, en ese caso el efectivo, están las cuentas por cobrar, están los inventarios, están la propiedad, planta y equipo, por ejemplo, ¿no? Y en las clases de transacciones aquí, lo que vamos a tener en clase de transacciones van a ser las compras, los pagos y todas las cuentas de resultados, ¿no? Entonces, el enfoque y además las aseveraciones que consideramos en estos casos tienen que ver con saldos de transacciones, con integridad, con exactitud, con corte y ocurrencia, ¿ok? Más la clasificación. En cambio, en los saldos de cuenta le damos prioridad a la existencia de derechos y obligaciones y la evaluación. Entonces, ahora vamos a entrar a ver el efectivo. El efectivo tiene varias características. Primero, como saldos de cuenta, el efectivo mismo, pero también el efectivo va a tener cobranzas y va a tener pagos relacionados. ¿Ok? De hecho, el efectivo pertenece a un rubro que es un rubro rutinario hacia las transacciones que son rutinarias y por lo tanto el enfoque puede ser un enfoque de controles combinado con un enfoque sustantivo, lo cual nos va a llevar a un enfoque combinado. ¿Ok? ¿Por qué? Porque ya les digo, va a tener saldos de cuenta, como el efectivo mismo, y hacia adentro va a tener transacciones de pagos y transacciones de cobranza. Hasta ahí no sé si tienen alguna consulta, porque eso es conceptual, lo primero que deben entender ustedes.
Bien. Entonces, como no hay preguntas, entiendo que saben de cómo se está enfocando, vamos a enfocar este trabajo. Ahora, la parte de controles, este enfoque de controles, aunque en este caso vamos a ver el combinado de ambos, ese enfoque de controles tiene también su oportunidad, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque cuando estamos pensando en ese enfoque, ya acabamos de decir que vamos a tener un enfoque combinado. Por una parte va a estar el efectivo mismo como transacción rutinaria, lo cual hace la necesidad de que tengamos que hacer pruebas de controles. El problema es dónde, en ese ciclo de transacción o en sus relacionados, pero no se repite. Enseguida vamos a ver. Vamos a tomar una confianza en controles, vamos a hacer pruebas de esos controles y probablemente nos vayamos combinados con un enfoque sustantivo directo a pruebas de detalle. O sea, el enfoque sustantivo va a estar en el hecho de tener saldos de cuenta. De otra manera, lo que estoy diciendo es que en el caso de efectivo, lo que vamos a tener es una combinación de ambos enfoques. Por una parte, por las transacciones de compras y pagos, la parte rutinaria, y las transacciones de cobranzas y pagos como rutinario, y todo lo que signifique a saldos de cuenta como no rutinario, o sea, con un enfoque sustantivo, pero ambos combinados, ¿ok? Hay una combinación en todo esto. Entonces, eso, además, la otra pregunta es, ¿cuándo se va a hacer las pruebas de controles? Si por las compras y pagos vamos a ver un enfoque de confianza, ¿ok? ¿Cuándo vamos a hacer? Y eso tiene su oportunidad. Entonces, veremos aquí. Las pruebas de controles se efectúan por todo el año. Uno quiere saber si en el año hubieron posibilidad de errores potenciales en los estados financieros y consiguientemente esas pruebas se dan por todo el año. ¿Ok? Sin embargo, normalmente es común que la auditoría se empiece 3 meses antes del cierre, o sea, en septiembre, lo cual hace que en ese mes de septiembre podamos ver enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto y septiembre. O sea, saquemos muestras y hagamos pruebas de los controles internos, pero la regla es que hay que saber si los controles estuvieron funcionando todo el año. Por lo tanto, hay que reservarse muestras para los meses de octubre, noviembre y diciembre. Entonces, las pruebas de controles del efectivo van a ser sobre todo por cobranzas y pagos, no por el saldo. El saldo va a ser enfocado con un enfoque sustantivo porque el saldo hace a lo que son lograr evidencias sobre existencia, la evaluación, ¿ok? Y los derechos y obligaciones. Y en el caso del efectivo, sobre todo, la existencia. Bien, cualquier rato vamos a volver a esto que es la evidencia para recordar lo que estamos diciendo. Mientras tanto, vayamos entonces a ver esto. A ver, voy a tratar de guardar. No sé por qué no me está queriendo reconocer. Ahora sí, ¿no? Efectivo y flujos
relacionados le vamos a poner. Bien. Entonces, aunque lo vamos a repasar esto, ya sea a la luz de Arens o a la luz de Whittington, los dos libros son un poco anticuados, pero nos sirve para la conceptualización. Por lo tanto, estoy tomando a Arens como el capítulo 23 de Arens para también tomar una guía. Y si ustedes quieren, podemos inclusive tomar el capítulo de Whittington. Pero con Arens, para no mezclar las cosas, con Arens vamos adelante. Lo primero que debo decirles es las transacciones relacionadas. Las transacciones relacionadas del efectivo tienen que ver, vamos a hacer, tratar de dibujar todo esto. Normalmente en las transacciones hay una cuenta que suele ser la cuenta pivot y de principio, al principio la cuenta pivot, las cuentas pivot, porque van a ser de dos tipos, van a ser las cuentas por cobrar. Ok, voy a tratar de hacer un dibujo que nos ayude un poco en todo esto. Bien. Caramba. Bien, decía que las cuentas pivot normalmente son las que hacen las cuentas por cobrar. Caramba, siempre hay alguien que entra a último rato y nos interrumpe. Hay alguien más que está entrando y que nos... A ver. Decía, una de las cuentas pivot resultan ser las cuentas por cobrar. Y otra de las cuentas pivot resultan ser también las cuentas por pagar. O la cuenta de proveedores. En las cuentas por cobrar, obviamente parten de los saldos, que ya sabemos nosotros, los saldos se enfocan de una manera, en este caso iniciales. Otra vez alguien. Rogelio Mamani, dos veces está entrando, con dos cuentas. Saldos iniciales
Y obviamente llega a los saldos finales. Y las cuentas por cobrar hacia adentro tienen múltiples transacciones que las hacen rutinarias. Eso quiere decir que lo que hay aquí son ventas, más ventas, más ventas, más ventas y muchas ventas. ¿Ok? Hacia adentro. Y por el otro lado, ¿no? Están las cobranzas. ¿Ok? Las cobranzas, múltiples cobranzas que se realizan, así como múltiples ventas, ¿no? De hecho, ustedes saben que estas transacciones que son transacciones, a estas debemos trabajarlas relacionadas a las aseveraciones de integridad, exactitud, corte y ocurrencia. En cambio, a los saldos iniciales hay que trabajarlos con las aseveraciones de derechos, obligaciones, valuación y existencia. En eso no se olviden, ¿de acuerdo? Ahora, cuando se vende, se carga cuentas por cobrar y se abona una cuenta que se llama ventas. Y todas estas múltiples ventas que estamos aquí son las mismas que están abonadas aquí como transacciones. Lo cual hace que tengamos que escoger nosotros dónde vamos a probar las ventas. Lo lógico es que las ventas sean auditadas de manera independiente en su conjunto, y eso quería decir que automáticamente estas mismas ventas ya están auditadas. No se auditan dos veces las ventas. Las ventas están registradas en cuentas por cobrar y las ventas están registradas en la propia cuenta ventas. Lo más lógico es que se auditen aquí como transacción de las ventas y que al mismo tiempo se habría ya auditado en cuentas por cobrar, porque es lo mismo. Bien. Por otro lado, las cobranzas van a ir al efectivo. Entonces, todas las cobranzas van a estar registradas en el efectivo, y el efectivo tiene también sus propios saldos iniciales, y el efectivo tiene sus saldos finales. ¿Se dan cuenta? Por lo tanto, las pruebas de controles y la auditoría que se haga en cuentas por cobrar por las cobranzas, lo más apropiado es que se haga en cuentas por cobrar.
cuando se esté auditando las cuentas por cobrar y ventas como ciclo de transacción. Entonces, ayer ya veíamos, aunque eso ya lo hemos archivado, pero ustedes lo tienen, voy a buscar ese papel de trabajo para que tengamos idea de lo que les estoy diciendo, idea completa de lo que les estoy diciendo, y que en este caso que estamos viendo, el caso BEBA, ya en la planificación nosotros hemos identificado las cuentas que son significativas, estas, que ayer se las he mandado, que hemos trabajado con ustedes. Que cargue, va a cargar y nos va a mostrar. Ahí está. Entonces, recuerden ustedes que dijimos, ¿cómo vamos a tratar esto si no es por ciclo de transacciones? Tesorería por una parte, lo vamos a tratar como si fuesen todo lo que es el efectivo, como saldos. Fíjense, aquí no hay cuentas, no hay transacciones en sí. En cambio, las ventas y cobranzas, ayer ya hemos definido que va a tener saldos de cuenta, o sea, cuentas por cobrar, y va a tener transacciones de ventas y posible otras ventas más. Entonces, cuando digo en ventas y cobranzas, ya están tratados parte de lo que significa el efectivo, estoy hablando de eso, que cuando auditamos las ventas, automáticamente parte de las cuentas por cobrar ya están auditadas. ¿Ok? Y ahora vamos por el otro lado. Bueno, y cuando se hagan las cobranzas, también el efectivo está siendo tratado en ese nivel. Quiero decir, en el efectivo, las transacciones de cobranzas ya van a estar automáticamente auditadas en las cuentas por cobrar. La auditoría no se repite. En el efectivo solamente nos va a quedar auditar los saldos iniciales y saldos finales. Por otra parte, hay otra cuenta que es pivot, que son las cuentas por pagar. Las cuentas por pagar también tienen saldos iniciales, ¿ok? En este caso al haber, y saldos finales, tratados como saldos del balance general, ¿ok? Saben ustedes que los saldos finales tratamos de ver tres cosas, tres aseveraciones: los derechos, obligaciones, la evaluación y la existencia. En este caso va a interesar más inclusive los derechos y obligaciones de la deuda. Bueno, pero las cuentas por dar a su interior, van a tener, para empezar, las compras. ¿Ok? Todo lo que sean las compras van a estar registradas aquí. Compras, 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 múltiples compras, porque es una cuenta que tiene hacia adentro transacciones que son rutinarias. Y cuando estas cuentas por pagar se paguen, obviamente lo que van a tener a su interior son múltiples pagos. Pagos a proveedores.
Así es como se debita estas cuentas por pagar. ¿Ok? Y estos pagos van a estar relacionados con una cuenta, que en este caso es el efectivo, que tenía, si lo traemos de ese lado, este efectivo ya tenía de parte de las cuentas por cobrar, cobranzas, cobranzas y cobranzas. Ahora lo que tiene son cobranzas más pagos, pagos y pagos. ¿Se dan cuenta? Entonces, el efectivo, en síntesis, este efectivo tiene saldos iniciales del efectivo que están en el balance general y saldos finales del efectivo que está en el balance general. Y pagos que están relacionados con las cuentas por pagar, ahí se auditan esas transacciones, no se repiten, y las cobranzas que están relacionadas con las cuentas por cobrar al momento de hacer las cobranzas. Repitiendo, para que lleguemos a una conclusión. Repitiendo. Entonces digo, el efectivo ya resumiendo, ok, entonces el efectivo que ahora vamos a estudiar tiene composición de transacciones de cobranzas, pero que no las vamos a probar en el propio efectivo, sino lo vamos a probar en las cuentas por cobrar. Automáticamente va a estar probado ahí. Y el efectivo tiene pagos, ¿no? Proveniente de pagos de cuentas por pagar y que van a estar probadas, ¿ok? En lo que significan al auditar las cuentas por pagar, las compras y pagos. Por lo tanto, por eso es que Whittington dice, es que el efectivo hay que enfrentarlo de repente al último. Entonces, cuando vemos nosotros el libro de Whittington, esa es su lógica, el libro de Whittington lo voy a volver a traer, perdón, de Arens, aquí están los libros. Fíjense los capítulos de Arens, empiezan todos estos capítulos que ya los conocen ustedes también, ventas, cobranzas, el ciclo de, ¿no? Pero al último, en el capítulo 23, recién toca el efectivo, porque dice, primero hay que ver las ventas y cobranzas, primero hay que ver las compras y pagos, y después habrá que ver los inventarios y todo eso, y al último, como resumen, hay que hacer la auditoría de los saldos del efectivo. ¿Está bien? De repente nosotros debíamos empezar así, pero ya hemos escogido empezar con los saldos del efectivo. Bueno, solo porque, digamos, estamos ya más a la mano.
Entonces, el capítulo 23 es casi el último capítulo que habla de saldos del efectivo. ¿Ok? Bien, volviendo a nuestra presentación, entonces, lo que vamos a hacer es enfrentar, por lógica, la lógica de procedimientos es, entonces, en resumen, que las cobranzas y los pagos, las transacciones de cobranzas y pagos serán auditadas en sus correspondientes cuentas que las genera y no deben repetirse los procedimientos. Por lo tanto, ¿ok? En el efectivo solo se probarán, ¿sí? Con un enfoque combinado los saldos del efectivo. O sea, existencia, valuación y derechos. Principalmente existencia, porque valuación, el tipo de cambio en Bolivia no varía si hubiera dólares, por lo tanto el billete en efectivo es nominal. ¿Qué valuación va a tener? ¿De acuerdo? Preguntas hasta aquí. Por eso es que ahora volvamos a Whittington, porque ya les he puesto de manera muy general. Hay otras cuentas adicionales que obviamente están relacionadas con el efectivo. Pero estas son las principales, de pagar a los proveedores y de cobrar a los clientes. Eso es lo más fuerte que tiene que ver en el efectivo en cuanto a transacciones. Whittington va a asociar, perdón, Arens o Whittington, cualquiera de ellos, también va a ser la misma asociación, fíjense. Claro, un poco más completas. Ahí está. Y aquí lo que está queriendo decir es que el efectivo, ¿sí? Viene vía, a ver, voy a tratar de ponerlo esto en diapositiva para pintar. Solo que necesito que esto esté más chiquitito. Caramba. A ver.
poco más pequeño. Bien, ahí lo vamos a agarrar. Lo mismo que yo les he explicado, un poco más amplio, les va a explicar ahora. Explica la correlación, lo mismo, áreas, ¿no? Y lo que va a decir, lo que está queriendo decir, es que el efectivo tiene saldo inicial y saldos finales, y que al debe están principalmente los cobros. Y al haber, ¿dónde está? ¿Dónde está? Aquí tiene que estar, este es, ¿dónde estaba? Ah, tiene un error. Qué bacán. Ha cometido un error, está mal esto. Fíjense, no es ventas. Aquí son pagos a proveedores. ¿Ok? Que en todo caso vienen al haber del efectivo. No es ventas. Bueno, hemos encontrado un error. Pero dice, además, al haber, están pues otros pagos, como por ejemplo los sueldos y salarios. ¿Sí? Y lo mismo, los sueldos y salarios, para la lógica que estamos nosotros siguiendo, los sueldos y salarios tienen su propio proceso que está aquí. Ahí lo vamos a tratar nosotros. Ahí vamos a ver cómo se pagan a los administrativos y cómo se pagan a los obreros. Es lo mismo. Entonces, en el efectivo están las cuentas por pagar, dice, pero no solamente son estas que son de proveedores. Sí, que lo voy a agrupar para copiar. Sino Arens también especula y dice, no, pues no solamente son pagos a proveedores, sino que también son pagos de sueldos. ¿Ok? Sueldos por pagar. ¿Ok? Y aquí estarían las planillas. Bueno, entonces en estos pagos están pagos a proveedores y también están pagos de sueldos. Estamos hablando del contenido mayor del efectivo, que es lo que más mueve el efectivo. ¿De acuerdo? Claro está también que pueden haber otros pagos. Por ejemplo, si se hubiera comprado activos fijos, va a estar ahí, pero no va a ser pues a cada rato las compras de activos fijos. Lo más grande van a ser 12 pagos de planilla, más lo más grande va a ser los muchos pagos de compras de materias primas. Así va a estar compuesto. Y los sueldos y otros pagos menores. Bueno,
Al final, lo que estamos queriendo decir es que todo eso que hacen las transacciones van a estar auditadas en otro lugar. Y en el efectivo, en la lógica que estamos buscando, en esa lógica, es que las transacciones de cobranzas y pagos serán auditados en sus correspondientes cuentas que las generan, ya sea de compras a proveedores o pagos de sueldo, compras de activos fijos. Y no deben repetirse procedimientos, no se audita en uno y en otro lado lo mismo. Por lo tanto, en el efectivo solo se probarán en un enfoque combinado los saldos del efectivo, o sea, la existencia, la evaluación y los derechos, principalmente la existencia. Preguntas, jóvenes. Segundo, riesgos. ¿Ok? El efectivo, ¿sí?, está potencialmente afectado con un riesgo alto en la aseveración de existencia. O sea, si ustedes dejan el dinero por ahí botadito o dejado encima del escritorio, digamos 1 millón de bolivianos, pueden desaparecer cualquier rato. ¿Sí? O sea, quiero decir, sobre todo al riesgo de fraude. ¿Estamos bien? Eso lo hemos visto en el capítulo. ¿En qué capítulo han visto riesgo de fraude? De la guía, quiero decir. Entonces, cuando ustedes han estado estudiando la valoración de riesgos, entonces ahí se han encontrado o con la identificación del riesgo. Vamos al capítulo 2. Digo, al volumen 2. En el capítulo 8. Con la identificación de los diferentes riesgos y con algo que se llama el riesgo de fraude, y esto entra fuertemente aquí. Esto que es el riesgo de fraude. Pregunta para ustedes. En este triángulo del fraude,
¿Cuál de estos tres Oportunidad. Oportunidad de racionalización. Oportunidad. Uno solo? ¿Cuál dígame? ¿Cuál sería? Oportunidad, licenciado. Oportunidad, ¿no es cierto? La oportunidad. ¿Por qué? Porque piensen ustedes. Si dejan el dinero libremente, porque riesgo inherente es eso, no se considera los controles todavía. Si ustedes dejan el dinero, 1.000.000 de bolivianos, las cobranzas del día de ayer, ya, 2 millones de bolivianos, y todos se van y lo dejan ahí encima del escritorio, todos los días ahí ven billetes, ¿no creen que alguien pueda mirar y decir, nadie está viendo, y llevarse parte del dinero o todo el dinero? Como no hay controles, entonces ha visto la oportunidad, pues, ¿no? ¿Se dan cuenta? O sea, sobre todo es la oportunidad. Ya después vamos a ver que frente a la oportunidad lo que se pone son controles, pues, ¿no? Una caja fuerte, por ejemplo. ¿Ok? Pero las oportunidades se pueden dar por diferentes razones también. La oportunidad se puede dar por otra condición. Quiero decir, cuando no hay controles en las empresas, por decir, a ver, todos los días el cajero sale a depositar los 1.000.000 de bolivianos, ¿no? En su mochila al banco. Entonces, estudiándolo bien al cajero, uno lo puede estudiar, es decir, va por esta calle, por esto, todos los días a la misma hora, por el mismo lugar. Entonces, siempre va a haber alguien que tenga la mente torcida de que va a estar viendo la oportunidad de robar. Y entonces, como no hay controles, porque el control tendría que ser que, para empezar, si va al banco, no vaya solo, sino con un guardia al lado. O mejor que no vaya, sino que vengan los de Brinks a recoger el dinero. Eso sería. Y en ese caso se corta la oportunidad. También en segunda instancia puede estar la presión, o sea, quiero decir, alguien que esté muy necesitado del dinero, por la presión, ¿no? Piense en cómo robarse el dinero. O sea, sobre todo está en la aseveración de existencia el riesgo mayor. ¿Ok? O pueden haber otras formas de riesgo de fraude, ¿no? Muy clásicos son en esto, que significan las cuentas por cobrar, aquí, sobre todo, lo que se conoce como encubrimiento en cadena, que cuando se cobre, el cobrador no deposite la plata en la empresa, sino lo ponga en su bolsillo. Pero para no hacerse descubrir, eso lo tendrá 1 o 2 semanas, y para la siguiente semana cobra de otro cliente, con eso paga el anterior, pero deja descubierto en el otro. Entonces eso se llama encubrimiento en cadena. ¿De acuerdo? Bueno, hay muchas formas de hacer fraude, de no depositar el dinero en el efectivo, y por eso es que esto que son las cobranzas va a estar auditado en cuentas por cobrar, ¿sí? En todo ese ciclo. En el efectivo ahorita lo único que vamos a ver que es existencia. Eso es lo que vamos a ver. Por eso es que en la lectura que ustedes hagan estos días, en la lectura que ustedes hagan del libro de Whittington,
va a ser mucho a lo que significa con mostrar las diferentes operaciones, identificar los diferentes tipos de cuenta que hacen al efectivo, cómo se van a diseñar las pruebas. En este caso estamos diseñando con un enfoque sustantivo, más que todo enfocado a la existencia, ¿no? Y cómo ampliar eso. Y además, cómo identificar los diferentes controles, ¿no? El efectivo en banco es una forma de tratar, que es lo más importante, y como cuestión simplemente secundaria podemos considerar el efectivo en fondos fijos. Pero esta parte del efectivo que hace a bancos debe ser lo más importante, más el manejo obviamente de caja general, donde ya no se utiliza, ya no se hacen pagos, sino todo se hace a través de cheques. Esa manera va a estar explicada aquí, ¿no? Que por ejemplo, situaciones de no facturados a clientes, a precios inferiores, esos son los potenciales riesgos que pueden ocurrir en el manejo de bancos. ¿Okay? Esto ya lo hemos visto. Y aquí están obviamente hasta la caja chica, pero lo más importante es manejar el efectivo en bancos, ¿no? Y el depósito que se haga de la caja general. ¿Ok? Bien, entonces existe toda una fase de identificar, de hacer la auditoría de bancos, partiendo de la identificación del riesgo, ¿no? Segundo, la evaluación o la evaluación del riesgo para diseñar las pruebas de control, no sé si en el efectivo, sino en sus propias cuentas, y sin embargo nosotros vamos a ir directo a las pruebas sustantivas, ¿ok? Y pocos procedimientos analíticos en el efectivo, sobre todo vamos a hacer probar existencia. Y esto que es sacar la muestra y partidas a seleccionar de tanto de cobranzas como pagos, se va a hacer en sus correspondientes cuentas. Así lo vamos a enfocar nosotros para no repetir procedimientos de auditoría, ¿no? Sí vamos a hacer confirmaciones bancarias para probar la existencia. Vamos a hacer un corte documentario para que sean las últimas transacciones que se hubieran realizado. Vamos a examinar las conciliaciones bancarias, que ya se las voy a mandar este fin de semana o a mediados de la siguiente semana. ¿Ok? Las conciliaciones que vamos a examinar. Y debe haber un formato de cómo mandar las confirmaciones. Aquí está. Este es un formato estándar, aprobado por la Asociación de Banqueros en el mundo. Por lo tanto, es único. Los bancos lo tienen hasta insertado en su software. ¿Ok? Entonces, ese modelo de confirmación vamos a utilizar también nosotros. Es estándar. Como dice aquí, es una forma estándar, universal, entre los banqueros, los auditores, etcétera. Y por lo tanto, este modelo va a ser utilizado por nosotros. Ya sabemos cómo vamos a trabajar con el efectivo. Las pruebas de control, etcétera, lo vamos a hacer en sus correspondientes cuentas. Y tenemos que tener mucho cuidado con lo que también he enfatizado, el fraude. ¿Ok?
el efectivo debe ser algo que está sujeto a fraude y por lo tanto aquí les van a indicar de que en el manejo del efectivo, obviamente no es correcto hacer pagos en efectivo con caja general, sino que la política de las empresas en cuanto a controles es que el efectivo se maneje con pagos, con cheques a partir de cierto monto y pagos de menor cuantía a través de caja chica bien reglamentada. ¿Ok? Bien, vamos a ver la siguiente clase ya. Les voy a mandar ya nomás el formato vacío de cómo vamos a hacer el arqueo de caja, porque nuestro enfoque va a ser a la existencia. Todo eso lo vamos a hacer, yo creo que entre el viernes y sábado de la siguiente semana. Vamos a asociar un poquito con la nómina, pero la nómina, quiero decir, sueldos y salarios, lo vamos a ver en recursos humanos o en la parte de nóminas. Sí, vamos a ver como primera instancia caja chica, un poquito. No vamos a profundizar mucho, aunque ya se los voy a pasar también, si no es hoy o a mediados de la siguiente semana, todo lo que hace a los reglamentos que correspondan, a no ser que, bueno, y vamos a hacer estas prácticas y les voy a ir pidiendo que hagan estas prácticas que tiene tanto Arens como que tenga Whittington, ¿ok? Y que las van a ir presentando, porque esto es universal, no cambia en el tiempo, ¿ok? No sé si les he pasado ya al Facebook, y si no ya lo tengo listo aquí descargado, se los voy a mostrar. Entonces yo ya tengo armado el efectivo. Ya tengo lista la matriz, ya tengo listo el arqueo de caja vacío, tengo el reglamento interno de la empresa Beba de caja chica, eso es lo que he pedido, ya tengo listo el arqueo de caja, todos estos, creo que este ya está, no debo tomar, voy a tomar uno vacío, pero bueno, en todo caso, eso se los voy a mandar más tarde o se los voy a mandar a media semana. Preguntas. Necesito que lean ese capítulo de Arens y necesito que lean el capítulo de Whittington, ¿no? Los dos. Los dos, por favor, en todo caso estamos hablando del capítulo 23 de Arens y estamos hablando de el libro de Arens que está en el capítulo 10. Ese es de Arens. Los dos libros, si no los tienen, los pueden bajar de internet porque están colgados en internet. ¿Ok? Igual va a definir sus propias formas de presentación Whittington, que está ahí. A su estilo va a presentar exactamente lo mismo. En ese caso va a presentar hasta el flujo de cómo es que se maneja el efectivo, ¿ok? En su propia perspectiva. Pero no va a salir del contexto. No va a salir del contexto porque es manejar o auditar el efectivo es universal. Y aquí van a tener lo mismo, ¿ve? El formulario estándar de confirmación que es universal, como les decía. Y van a tener también las formas de hacer la prueba del efectivo en cuanto a lo que es las conciliaciones bancarias y van a tener también todo el manejo de caja chica y caja general. Solo que Whittington va a enfrentar y va a decir, las inversiones
temporarias también son parte del efectivo porque son líquidas. Y ahí las va a meter también a las inversiones temporales. Pero bueno, preguntas, jóvenes, ya tienen lecturas para la semana. No tienen preguntas. Entonces, me daré tiempo para hacer lo siguiente. Voy a enseguida pasarles, enseguida les voy a pasar los archivos. Antes de que me olvide, mejor haré eso. ¿De acuerdo? Y esperen eso que les vaya a mandar. Sí. Bien, no hay preguntas entonces. Los voy a dejar y esperen en unos 5 minutos. Les mando los primeros archivos del efectivo para la siguiente clase. Está bien, licenciado, muchas gracias. Gracias, Lic. Gracias, licenciado. Gracias, lic.